Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este panel que iniciamos para conversar sobre la vinculación entre el sector creativo, el arte y la cultura y las formas de financiamiento. Financiamiento que proviene normalmente de fuentes públicas y privadas en distintos formatos, algunos de una forma más asistencialista o filantrópica, otros un poco más conectados tal vez como entre la oferta y la demanda del mercado, pero siempre sujeto de mucha controversia, de mucha discusión, debate, un sector que, sobre todo lo hemos visto en este último tiempo, es muy vulnerable desde el punto de vista del empleo y de la generación de ingresos frente a coyunturas que lo pueden afectar particularmente. Sectores vinculados a la entretención, al arte y la cultura están entre los más golpeados por la actual crisis. Vamos a tener hoy día una conversación con tres panelistas expertos en las materias de las que estamos hablando. Se los voy a presentar muy rápidamente para aprovechar el tiempo. En primer lugar, Cecilia Valdés, que es gerente de Asuntos Corporativos de Corfo, periodista e historiadora con una amplia experiencia en comunicaciones y gestión organizacional. No puedo dejar de mencionar, además, que es una gran triatleta, directora de un club deportivo y ha participado en 3 mundiales de la especialidad, aparte de todo el trabajo que ha hecho, por supuesto, en las áreas vinculadas al desarrollo del emprendimiento y de la gestión cultural. También nos acompaña Magdalena Ninat, ella es directora y fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, es periodista de la Universidad Católica, máster en Dirección de Proyectos y Evaluación de Inversiones de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su labor fue reconocida el año 2016 por el Mercurio y Mujeres Empresarias como una de las 100 mujeres líderes del año. Y también nos acompaña José Molina, es abogado y músico, por lo tanto tiene conocimiento, diría yo, desde los dos extremos de esta conversación, y actualmente ejerce el cargo de jefe de la Unidad de Derechos de Autor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que sin más preámbulos, les doy la bienvenida a los tres. Muchas gracias por acompañarnos, por colaborar con esta iniciativa. Y le vamos a dar de inmediato entonces la palabra a Cecilia para que nos pueda hacer su presentación. Hola, hola a todos, hola George, muchas gracias, hola José, Magdalena, con quienes vamos a compartir el panel y a todos que nos escuchan acá. Tengo una presentación que voy a ver, que me gustaría ahí que me confirmaran si se ve. Sí, la estamos viendo. ¿Está como modo presentación ahí? Sí, Sí. ahí está. Bueno, rápidamente, porque sé que tenemos muy poco tiempo, me dijeron 7 minutos, así que vamos a tratar de mantener ahí en el tiempo. Economía creativa, bueno, ¿qué es la Corfo? La Corfo es una agencia de gobierno y básicamente lo que nosotros estamos haciendo, estamos apoyando todo lo que es el emprendimiento, la innovación y la competitividad del país, junto con fortalecer toda la capital humano y capacidades tecnológicas. Esto lo menciono porque, claro, muchos se podrían preguntar por qué Corfo está en esto de economías creativas. Para nosotros tiene un sentido muy importante. ¿Qué es lo que hace la economía creativa? Nos refuerza la diversidad y la sofisticación de la matriz productiva y exportadora de Chile. Y Corfo tiene como misión poder diversificar esta matriz productiva, buscar nuevos talentos, buscar nuevas industrias, y ahí es donde la economía creativa juega un rol fundamental. También nos permite transitar de una economía basada en la oferta de recursos naturales a una economía basada en el conocimiento y la innovación. ¿Qué mejor que la economía creativa, en donde básicamente su materia prima es el talento, por lo tanto es una fuente inagotable para desarrollar esta industria? Y por otro lado, es un sector bastante sustentable e inclusivo. Como decía, una fuente inagotable es la creatividad. Entonces, estos tres ejes nos llevan a que Corfo
tenga un rol fundamental en todo lo que es el desarrollo y el fomento de la economía creativa, y no solamente en un fomento así nomás, sino que aquí estamos en un panel de cómo fomentar el financiamiento, y ahí es donde estamos nosotros, ¿ya? ¿Cómo se alinean estos ejes, cómo se alinean estos 3 puntos con los ejes estratégicos de Corfo? Aquí contarles un poco cuál ha sido el rol de Corfo, que como se podrán imaginar, este año ha sufrido varios cambios y hemos tenido que ir adecuando y adaptando nuestra estrategia sobre la marcha. Ya desde octubre tuvimos que modificar ciertos ejes estratégicos, y obviamente con todo lo que pasó con la pandemia por el producto del coronavirus, hemos ido intensificando y guiando mucho más estos ejes de Corfo hacia lo que es el emprendimiento, la innovación, la asociatividad y la internacionalización. Hoy vemos que es fundamental poder apoyar en todo lo que es el reemprendimiento, la adaptación de muchas de las pymes del país, y aquí hablo de pyme en todos los rubros, o sea, desde una pyme muy tradicional hasta una pyme de economía creativa, cómo estas tienen que ir adaptándose a los tiempos en los que estamos. Y ahí es donde Corfo ha puesto sus fichas y ha apoyado a todos estos pymes y emprendedores. Obviamente en el contexto actual, como les decía, un contexto social distinto, hemos tenido que trabajar fuertemente en un plan de reimpulso económico junto al Ministerio de Economía, junto a Cercotec, incluso junto a otros ministerios sectoriales para apoyarnos en esto. Hablo de turismo, hablo de cultura, todos unidos para poder trabajar en esta reactivación de las pymes del país. ¿Cómo apoyamos a las industrias creativas? Aquí tenemos varios ejes. Uno, tenemos un programa estratégico nacional de economía creativa, que es el programa Chile Creativo. A través de este programa hemos convocado distintas mesas para poder potenciar, fomentar, incluso para levantar todas las necesidades del sector. Por otro lado, tenemos unos instrumentos que son exclusivos del sector creativo. Tenemos el concurso audiovisual, factoría audiovisual y el IFI audiovisual. Este año, como saben todos, es un año muy complejo y hemos tenido que adaptar estos programas para poder llegar de mejor forma y una forma más eficiente, e incluso a más pymes creativas que han estado muy complicadas por el tema de la pandemia. Por lo tanto, adaptamos nuestros concursos y lanzamos nuestro concurso audiovisual Impulsa, el cual fue diseñado especialmente para este año de crisis. Y por otro lado, también tenemos todo lo que es el diseño, la coordinación y el seguimiento para otros proyectos, para las postulaciones de Corfo Creativo en toda la oferta que tenemos de programas. Hemos trabajado con todo el sector creativo en apoyarlos, en conseguir financiamiento, porque sabemos que esta es una de las principales barreras que tienen. El acceso a financiamiento ha sido muy difícil, por lo tanto hemos trabajado con la banca y con una gerencia especial en donde nosotros apoyamos a todas las pymes a acceder a financiamiento para nivelarlos y para poder estar dentro del mismo de la misma estructura de todas las otras pymes que van a la banca y acceden a financiamiento. Hemos hecho talleres, capacitaciones, y esto todo en función del levantamiento de necesidades que hicimos con el programa de Chile Creativo y con la unidad de economía creativa aquí desde Corfo. Hemos trabajado también fuertemente con las regiones y también hemos apoyado a todo el sector creativo para que no solamente postulen y conozcan las líneas de financiamiento propias que tiene Corfo para ese sector, sino que ellas también puedan postular a toda la otra gama de proyectos y de subsidios que tiene Corfo en las otras gerencias, gerencia de innovación, programas de emprendimiento, incluso de startup. Entonces hemos estado apoyándolo fuerte en eso. Muchas veces aquí hay que ser creativo, valga la redundancia, y en momentos en donde el presupuesto es escaso y el contexto es más difícil, obviamente tenemos que apelar a la creatividad y apoyarlo de la mejor forma que podemos.
Reactivación del sector económico creativo, aquí un poco ya les he comentado, nosotros buscamos que exista una sostenibilidad de las pymes, estamos apostando fuerte por la transformación digital, estamos trabajando también en todo lo que es la capacitación, inyección de liquidez y nuevos modelos y nuevas oportunidades. ¿Ya? Voy a ir un poco rápido porque sé que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo hemos fomentado el sector audiovisual? Aquí a grandes rasgos hay algunos números de cuánto hemos aportado nosotros en distintos proyectos. Tenemos una cartera de más de 1.100 proyectos en total y 14.000 millones de pesos en inversión del sector. ¿Cuáles son las líneas que trabajamos desde Corfo? Tenemos todas las líneas del concurso audiovisual, que no solamente nos ayudan a trabajar un portafolio de productos, sino que también nos ayudan a trabajar todo lo que es la asistencia, la comercialización nacional e internacional, y esto es muy importante porque no solamente les permite a los pymes y a los emprendedores del sector audiovisual desarrollarse en el mercado chileno, sino que también les podemos dar la oportunidad de desarrollarse en el mercado internacional. Y también tenemos la línea del IFE audiovisual. Esta línea es un apoyo que para empresas que quieran invertir en Chile, haciendo grandes desarrollos fílmicos, poder fomentar el destino de Chile como un potencial foco en esta industria. Y aquí hemos ido adaptando el instrumento. Antes teníamos solamente una convocatoria nacional y la verdad que nos hemos dado cuenta que la riqueza del país está en todas las regiones, por lo tanto quisimos ampliar este concurso y hacer que las propias regiones puedan promoverse como destino fílmico a otras escalas. Entonces aquí ya les puse ahí el cuadro comparativo de la readecuación del instrumento que hicimos y buscamos ya el próximo año poder promover regiones como un destino importante con buenos beneficios e incentivos tributarios y económicos para que empresas puedan desarrollar sus proyectos en regiones. O también aquí les muestro un resumen del apalancamiento que hemos hecho de las inversiones. Esto es solamente en la línea del IFE audiovisual, que es el último instrumento que les mostré. Ya han habido 4 proyectos internacionales. Estos recursos extranjeros invertidos en Chile en 3 años son más, ahí está la cifra, 6.000 millones. Y tenemos recursos reembolsados en Corfo más de 1.600 millones. ¿Cómo estamos fomentando las ciudades creativas? Esto es muy importante porque esto no es solamente proyectos, sino que es entornos. O sea, no sacamos nada con fomentar nosotros que se genere un ecosistema de economía creativa, sino podemos fomentar polos de desarrollo. Y ahí es donde tenemos distintos programas territoriales, en donde estamos trabajando principalmente con Valparaíso Creativo, Biobío Creativo, Ñuble Creativo y Yanquihue Creativo. Cada una de esas 4 regiones y polos tienen un atractivo especial y la idea es poder fomentar y que estos sean cada vez más conocidos por el desarrollo de talento que tienen en esas regiones. Y por último, comentarles que en Corfo también no es solamente subsidios a programas, no es solamente desarrollo de polos como las ciudades, sino que también lanzamos este año el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas. Este centro es centro único en Latinoamérica y la idea es poder generar un laboratorio en donde muchas pymes y emprendedores de las industrias creativas puedan ir a desarrollar, a prototipar, a testear sus proyectos y sus programas para poder escalarlos a otro nivel. Entonces, estamos apostando fuertemente desde Corfo. Estamos convencidos de que el sector creativo es fundamental, no solamente porque diversifica la matriz productiva, sino que porque apoya una reactivación muchísimo más sustentable y porque también apoya a construir un Chile de una manera distinta y estamos apoyando en esto. Así que esa era mi presentación. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa aquí estaré atenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cecilia. Muy completa la presentación con una gran variedad de instrumentos de apoyo que emanan en este caso de la Corfo. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, consultas, comentarios en los chats que están habilitados para ese efecto. Los vamos a tratar de alcanzar a revisar todas al final de las presentaciones. Y ahora le doy la palabra a Magdalena Ninat de la Universidad de Ibáñez. Magdalena, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar de este evento y compartir algunas reflexiones un poquito más desde otro ámbito y arena. Estoy ahí compartiendo la pantalla. Se ve, ¿no es cierto? Entonces, algunas reflexiones más generales sobre el valor de invertir en creatividad. El título del panel, tomé el título del panel. Y lo primero es poner un poco en contexto esto de cuál es el valor de la creatividad y cómo ponerle valor. Y recordar estas palabras de David Crosby, un economista de la cultura, que justamente abordaba aquello que mencionaba Cecilia, ¿no es cierto? Que las ideas elaboradas por los creadores y los artistas informarán o fortalecerán el proceso de innovación hacia toda la economía. Y por eso David Crosby hace círculos concéntricos que nos dice que tenemos que apoyar desde las industrias creativas centrales, quizás aquellas que tienen menos mercado, que tienen un efecto que va contagiando hacia los otros círculos concéntricos y sobre eso a toda la economía en general. Ahora, cuando pensamos en invertir en industrias creativas, tenemos que mirar el valor económico total. Lo interesante de las industrias creativas es que no solo tienen una dimensión económica desde la transacción propia del que consume un bien creativo, una película, un concierto, sino que también tiene aquello que es el valor de uso indirecto, el valor de opción, de la existencia de un ámbito donde emerge la creatividad, incluso como un museo, una galería o un creador musical, que enriquece a la economía y que tiene estas externalidades positivas, por decirlo en un lenguaje muy economicista, y también este valor de no uso, ¿no es cierto?, de la existencia o del legado, de que sobre todo algo que tenemos muy vinculado al patrimonio. Cuando miramos desde esta dimensión de economía total o valor económico total, podemos entender por qué necesitamos no solo que haya inversión directa de consumo creativo o cultural, sino que también entren estas otras dimensiones de la inversión, ¿no es cierto? No el consumo cultural directo, pero también sobre todo la inversión pública, porque tiene una dimensión pública la creatividad y las industrias creativas, y también, creo yo, cada vez más fuertemente, bueno, las donaciones filantrópicas y que le interesan mucho los bienes públicos, por supuesto, y la inversión privada que está emergiendo, yo diría la inversión privada con un apellido, ¿no? Hablamos de la economía naranja aquí o de la inversión de impacto también, y que aquí tenemos que acercar ese nuevo modelo al impacto en creatividad. Voy a detenerme en estos dos aspectos, en donaciones o filantropía y en inversión de impacto. Muy cortito por el tiempo, pero en donaciones a mí hay algo que hace rato que nos está preocupando, que si bien tenemos en el ámbito cultural el mejor instrumento que existe en nuestro ámbito de regulaciones tan amplio, ¿no es cierto? Tenemos 10 leyes principales, más de 60 normas y creciendo. En el último año hemos tenido 3 nuevas. Tenemos en el ámbito de la cultura muchos proyectos presentados en monto azul, o sea, la línea azul, pero en montos donados se nos produce esta distancia. Entonces estamos, y esto es al año 2019, estamos con una distancia entre aquellos proyectos que queremos generar y aquellos proyectos que logran llegar estas donaciones filantrópicas. Y cuando miramos el monto total de donaciones por el PIB, veíamos que había un enorme crecimiento entre 2019, estas son del total de donaciones, no solo en cultura, sino que las leyes principales, entre el 2019 y 2015, pero hemos entrado en una meseta los últimos 5 años y probablemente el 2020 va a ser un año muy activo en filantropía, en donaciones, pero muy activo en los ámbitos que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Esto es un estudio internacional que fue a mirar las fundaciones que donan recursos, hacia dónde están donando más hoy,
pero están donando más hacia los temas de la emergencia y dejando de lado los temas del arte y la cultura. Entonces tenemos aquí un desafío. Y un desafío que en las legislaciones filantrópicas o el marco del sistema legal de donaciones no moviliza, no es el que genera este impulso, pero por supuesto que facilita o entorpece. Y que hemos mirado nosotros en los últimos años en estudios que hemos hecho en el CEFIS, primero que el sistema legal hoy día, como lo tenemos disperso en muchas leyes de donaciones, no es simple ni entendible para donantes y donatarias. Estas son organizaciones donantes que participan del sistema y donatarios que participan del sistema. Ellos no ven que sea entendible porque las reglas son distintas, los límites son distintos, las multas. Y por otra parte, también manifiestan que en su mayoría que no es eficaz para aumentar el número de donantes y el monto de donaciones, que es justamente lo que queremos, un montón de iniciativas que alleguen más recursos. Este año presentamos un análisis comparado de nuestra legislación versus países con un alto nivel de desarrollo filantrópico de la OECD y países de la región. ¿Y qué es lo que vemos? Que la mayoría de estos países lo que tienen es un marco único. ¿Cuál es la ventaja de un marco único? Que permite bajar la barrera de entrada y entender el sistema, ¿no es cierto? Entender el sistema, y además ese marco viene con una agencia o especializada propia, o cuando está en el servicio tributario, con una agencia que no solo se preocupa de supervisar, sino que de promover el sistema, de generar programas de capacitación para que las organizaciones sean capaces de movilizar recursos. En cambio, en Chile estamos en la legislación múltiple, como todos saben, junto con Brasil, Nicaragua y República Dominicana, y múltiples agencias públicas, múltiples normativas. Esta dispersión legislativa también nuestro sistema nos diferencia de establecer sobrecarga a las organizaciones. En otros países un sistema de escalera, registro como organización sin fines de lucro y luego tengo el estatus de donataria autorizada y tengo la obligación de reportar, pero es la institución en la que se acredita como donataria autorizada y tiene que reportar una vez al año, no por proyectos como pasa hoy en cultura. Nosotros estamos en este grupo con Nicaragua, República Dominicana y Brasil, de que tenemos que ir por sector acreditándose como organización donataria y teniendo además que presentar proyectos. Los nuevos modelos es la inversión de impacto, que creo que me gusta mucho como escuchaba a Cecilia hablar de los instrumentos de la Corfo como una inversión que de alguna manera genera un retorno también para el Estado, y qué ganas de apalancar esos recursos y todos esos proyectos Corfo con este nuevo inversionista que está entrando, el inversionista de impacto principalmente más individual o family office, pero se va a ir creciendo, creo yo, al inversionista institucional, como mencionaba la banca, que no solo busca un retorno financiero, sino que mirar este valor público que yo mencionaba al principio, ¿no es cierto? Que está dispuesto incluso a bajar su rentabilidad esperada por dimensionar de alguna manera este impacto social. Y eso requiere mirar y medir el impacto social que genera en este caso, en la industria de la creatividad. La buena noticia, y con esto ya voy terminando, es que estos nuevos modelos de inversión de impacto, iba a traer varios ejemplos en este ámbito, sobre todo Inglaterra, que ha hecho un trabajo muy impresionante en esto, pero encontré un ejemplo de Chile, Doble Impacto, que una de sus líneas de inversión de esta banca privada, donde hay inversionistas de distinto tipo, no solo grandes patrimonios, sino que principalmente profesionales que quieren invertir con un impacto positivo, y una de sus líneas es las industrias creativas, apoyando no solo lo que es la industria más comercializable, sino que también las etapas de creatividad. Y creo que ahí hay un aporte significativo y algo que estudiar y fortalecer también con políticas públicas que sean más al fortalecimiento. Entonces, para terminar, las recomendaciones serían, por una parte, ampliar el desarrollo de la filantropía. La inversión de impacto no va a reemplazar aquellos espacios donde se necesita una inversión social, creativa, cultural, que sea más filantrópica, que no busque ese retorno. Y nosotros hemos propuesto con un grupo de 16 centros de estudio avanzar a simplificar el sistema justamente para la mayor participación de distintos actores. Y por otra parte, desarrollar alianzas público-privadas de inversiones de impacto. Ahí están elaborándose los contratos de impacto social, estamos en una fase inicial. En otros ámbitos sociales, bueno, ¿por qué no llevarlos también
al ámbito de la creatividad, como ha pasado con el ámbito, como hemos visto en otros países como Inglaterra y otros. Así que muchas gracias. Ahí la página por si quieren ver los estudios. Muchas gracias, Magdalena, muy completa también la presentación, nos abre también una perspectiva un poco más macro de cómo mirar esta inversión de la que estamos hablando en el sector creativo y valorizarlo como tal. Finalmente, le quiero dar la palabra a José Molina. José, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, George, y muchas gracias por la invitación. Como se dijo en la presentación, yo estoy a cargo de la Unidad de Derechos de Autor del Ministerio de las Culturas. Es una unidad bastante nueva, tiene 2 años, pero es muy importante porque tiene, digamos, por primera vez un órgano del Estado la función de promover y difundir la protección de los derechos de autor, que son muy importantes en este ámbito de la economía creativa. Y a la pregunta, digamos, sobre el panel, que es el valor de invertir en creatividad, la respuesta, digamos, yo creo que es que el valor puede ser muchísimo. Estoy pensando en, digamos, cuestiones, digamos, como por ejemplo, el precio al cual se vendió Corner Shop, el precio que tiene actualmente Facebook o la marca Instagram o Spotify, por ejemplo, son cuestiones realmente que tienen mucho valor económico. O sea, ni siquiera uno puede entrar, digamos, a analizar una cosa desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la calidad, pero desde el punto de vista económico tienen un inmenso valor. Entonces, invertir, digamos, en creatividad puede ser muy, muy rentable. Y respecto a eso, que tiene un poco que ver con el derecho de autor y con el área, digamos, que a mí me compete, es cómo fijarse en qué invertir respecto de las herramientas legales o jurídicas que tenemos a la mano para poder, en el fondo, darle valor a una creación, darle valor a un proyecto creativo, darle valor a la economía creativa. Y acá es muy importante, digamos, hacer una distinción, y me voy a salir un poco de mi tema específico, que es el derecho de autor, para entrar a un tema, digamos, más amplio, que sería el tema de la propiedad intelectual en general. Aquí ustedes están viendo, digamos, una imagen que es, voy a agrandar acá, me parece que ahí sí. Es una imagen, digamos, que está tomada de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, donde este es un, digamos, mapa de metros donde se ve la gran cantidad de variantes que hay dentro de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es algo, digamos, muy, muy grande y que de repente es muy complicado, y lo que me gustaría hacer, digamos, en esta presentación, si me alargo me cortan nomás, no hay problema, me interrumpen, es darle un marco un poco de cuáles son las herramientas legales que nosotros tenemos y por qué existe la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un grupo de derechos que existe principalmente porque existen las creaciones o los bienes inmateriales. A diferencia de un bien material, como puede ser un lápiz, por ejemplo, yo un lápiz me lo puedo comprar en una librería, qué sé yo, y me lo llevo a mi casa, o me lo guardo en el bolsillo, o lo meto en el auto, o qué sé yo, lo pongo en una caja fuerte, o lo pongo en el banco, lo que yo quiera, digamos, hago un depósito con el lápiz. Lo importante es que yo tengo un nivel de resguardo sobre un bien material muy grande. O sea, solamente una persona puede infringir ese resguardo si es que me roba, digamos, ese lápiz o, digamos, me lo quita con violencia. ¿Qué es lo que pasa respecto, digamos, de los bienes inmateriales, como son las creaciones intelectuales, que son el objeto de estos derechos protegidos y son el objeto también de la economía creativa? Resulta que los bienes inmateriales yo no me los puedo guardar, digamos, en el bolsillo, o no me los puedo llevar a mi casa, o no me los puedo, digamos, asegurar de una manera muy, muy segura, y por lo tanto, una vez que yo los doy a conocer, como podría ser el caso de una patente, como podría ser desde el punto de vista del arte, digamos, de un poema, yo se lo cuento a otra persona, y ese poema deja de estar dentro de mi ámbito de protección y pasa a otra persona, y esa persona se lo puede contar a otra persona, y esa persona a otra persona, y a otra persona, etcétera, etcétera. Y por eso la ley establece, digamos, estos derechos de propiedad intelectual en un sentido amplio. Vamos a ver que la propiedad intelectual en un sentido amplio refiere tanto al derecho de autor como a la propiedad industrial. Es un gran paraguas que involucra cualquier tipo de derechos que proteja este tipo de creaciones intelectuales que son inmateriales. Nos da entonces una especie de protección especial porque la naturaleza del bien protegido, que son creaciones intelectuales, es de muy difícil resguardo. Y aquí entonces entran
los derechos de propiedad intelectual, que por un lado está el derecho de autor, que protege obras ¿ya? O creaciones intelectuales, ya sea en los ámbitos artísticos, científicos o literarios. Esto involucra muchas cosas, involucra la arquitectura, involucra las artes visuales, involucra la literatura, involucra la música, involucra los videojuegos, involucra el software, involucra una serie de cosas. Cualquier creación intelectual está protegida por derecho de autor. Y por otro lado está la propiedad industrial, que tiene un matiz, digamos, tiene distintos objetos protegidos, pero tiene un matiz más relacionado con el comercio, y dentro de los cuales los derechos más conocidos de la propiedad intelectual serían las marcas comerciales y las patentes de invención. Sin embargo, sin perjuicio de que ahí se nombran, digamos, algunas otras, como son los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales, etcétera, etcétera. La gran diferencia, digamos, entre la propiedad industrial y el derecho de autor es que el derecho de autor no requiere de ningún registro para que nazca el derecho. El autor, o el creador, o el compositor en el caso de la música, qué sé yo, el escritor en el caso de la obra literaria, etcétera, etcétera, tiene el derecho desde el momento mismo de la creación. Y esto es muy importante porque no se requiere hacer nada. En cambio, la propiedad industrial sí requiere registro y el derecho nace solamente desde el momento del registro. Ahora, lo que sí es muy importante tener en cuenta es que sobre una sola creación, o sobre un solo producto creativo, o sobre una sola, digamos, producto artístico, etcétera, etcétera, pueden recaer muchos de estos derechos y hay que ver la conveniencia de por qué vía yo debo registrar. Si debo registrarlo solamente por el derecho de autor, que en general no necesitaría nada porque en el fondo nace desde el momento mismo de la creación, o también necesito una marca comercial, o también necesito una patente de invención, o la patente de invención me quedará grande y necesito un modelo de utilidad, etcétera, etcétera. Y en esta decisión, digamos, es muy importante tener en cuenta las herramientas, pero hacer también un trabajo desde el punto de vista económico. O sea, hay que hacer una visión, digamos, de cuál es la naturaleza de lo que yo quiero proteger, cuál es la naturaleza de mi proyecto relacionado con la economía creativa, para saber si es que yo necesito, en el fondo, irme por un camino o irme por otro. Por ejemplo, patentar, por ejemplo, que las patentes, digamos, es un derecho muy, muy potente y por eso mucha gente como que tiende o aspira, digamos, a patentar. Puede ser que no me convenga en cierto caso. ¿Por qué? Porque la patente efectivamente va a un derecho exclusivo sobre una invención, sobre cierta cantidad de tiempo, que en Chile son 20 años desde el momento de la solicitud, pero después de que pasan, digamos, esos 20 años, cualquier persona puede, digamos, o fabricar, o vender, o realizar, digamos, esa invención. Y por lo tanto, si yo calculo que mi proyecto de economía creativa va a durar, digamos, o sea, va a tener éxito en 20 años, obviamente que no me conviene patentar en ese momento, sino que a lo mejor me va a convenir guardarlo en secreto, a través de secretos empresariales, lo que sea, y patentar, digamos, cuando yo esté muy cerca, digamos, de que ese proyecto, digamos, pueda tener un impacto en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante ya para ir terminando, porque creo que se me está acabando el tiempo, es que tengan en cuenta lo siguiente. Sobre un digamos, producto artístico o sobre un proyecto, digamos, de economía creativa, pueden existir múltiples derechos de propiedad intelectual y hay que analizar. Si yo les muestro, digamos, este disco, que podría ser, digamos, también una película, podría ser un software, podría ser cualquier cosa, yo les pregunto qué derechos ven acá. Alguien me puede decir, bueno, ese es un disco de música, por lo tanto está el derecho de autor de los compositores. Perfecto, un derecho. Además, por ejemplo, hay un diseño ahí, una O amarilla, que podría ser, por ejemplo, la marca del sello. Como por ejemplo, si tenemos un disco de los Beatles y tenemos la manzanita de Apple, entonces eso también hay otro derecho que no es derecho de autor, sino que es propiedad industrial y sería un derecho, digamos, de marca comercial. Pero además hay un diseño y el diseñador que realizó ese diseño, además también tiene derecho de autor sobre ese diseño. Y además hay ilustraciones que probablemente el diseñador le pidió a un ilustrador que se las prestara para poder hacer el diseño, por lo tanto ya hay 3 sujetos de derecho de autor: el compositor, el diseñador y el ilustrador. Aparte del derecho, digamos, marcario del signo este que sería la marca. Aparte, la cajita puede estar protegida, por ejemplo, por diseño industrial, que es otro derecho de propiedad industrial, y aparte el disco como tecnología estuvo y puede estar protegido por patente de invención. Entonces, si yo les digo sobre un solo producto artístico, pueden concurrir una serie de derechos de propiedad intelectual en general, tanto derecho de autor como propiedad industrial, y vamos a tener que hacer el análisis nosotros de ver cuáles de estos derechos nos conviene nosotros invertir
para poder proteger de mejor manera, según la naturaleza propia, nuestro propio proyecto de economía creativa. Muchas gracias, José. Muy interesante. La base, digamos, que sustenta además la forma en que se explotan los productos culturales y son capaces de generar, por lo tanto, ingresos a futuro, ¿no es cierto? Flujo y convertirlo en una forma de sustentabilidad. Nos quedan 10 minutos para el cierre. Nos han llegado algunas preguntas. Voy a formular la primera. Um, Dice una pregunta para Corfo, o sea, es decir, para Cecilia. Dice, dado el actual escenario y de manifiesta precariedad del sector cultural artístico, ¿han considerado ajustar, modificar o cambiar el foco de programas de economía creativa en las regiones? Cecilia. Sí, perdona. Sí, hay una pregunta, te la repito. Dice, dado el actual escenario y la manifiesta precariedad del sector cultural artístico, ¿han considerado ajustar, modificar o cambiar el foco de programas de economía creativa en las regiones? No, como les conté ahí en la presentación, efectivamente este año nosotros hicimos un llamado de emergencia en donde ajustamos bien los instrumentos. Bueno, todos saben, estamos en plena discusión presupuestaria y eso es lo que nos da los márgenes a nosotros para poder trabajar y diseñar los instrumentos. Pero aquí va por dos lados. Uno, obviamente, Cultura tiene un programa robusto para el tema de la emergencia y por otro lado, nosotros estamos trabajando con otros instrumentos que no son solamente enfocados a la economía creativa y que sí vamos a tener presupuesto para el próximo año y que obviamente nosotros sí estamos muy dispuestos y abiertos a hacer una convocatoria amplia y sumar a todo el sector creativo a estas líneas. Pero antes que se zanje la discusión presupuestaria, es difícil decir hoy día cómo vienen los instrumentos y el diseño. Muchas gracias, Cecilia. Una consulta para Magdalena. Dice, ¿qué elementos resultan claves para estimular donaciones privadas para el sector cultural? ¿Quién o desde dónde debe estimular el ecosistema? Em, Mira, yo creo que también así como estamos en momentos críticos de la inversión pública, también estamos en momentos críticos de los aportes privados para este sector, para el sector cultural, que como que se aleja de lo malo en las catástrofes, que volvemos como a necesidades básicas y esto se ve como necesidad un poco de segundo nivel. Es cuando yo soy una convencida que no es así, ¿no es cierto? Y tenemos que saber mirar el corto plazo con el largo plazo. Creo que hay un desafío, que por eso citaba yo a los economistas de la cultura. Creo que hay un desafío que el sector cultural no ha abrazado del todo, que es esto de hacer el ejercicio de poner un poco la dimensión económica al aporte de la cultura y la creatividad. Hay ahí un mundo de conocimiento que se ha desarrollado que siempre minimiza números, pero creo que tenemos que acercarnos desde el mundo de la cultura y la creatividad a ponerle un poco de esa dimensión, de ese valor de uso y de no uso a los bienes creativos y culturales, porque si no nos quedamos solo con la dimensión meramente económica. Entonces, lo primero es hacer ese ejercicio. Lo segundo es ser creativo. Y si tú me preguntas quién tiene la responsabilidad, yo creo que es una responsabilidad totalmente compartida. Aquí tenemos que pensar en somos el sector innovador o creativo y yo creo que tenemos que pensar en abrazar esas políticas públicas más innovadoras y creativas. Si pensamos que esto es solo tarea del Estado, el Estado hoy día está totalmente desafiado en sus recursos económicos. Y si pensamos que es solo una tarea de los aportes filantrópicos, también están también las dimensiones sociales de primera necesidad. Entonces yo pensaría en esas políticas más creativas, en hacer estas alianzas público-privadas, miremos modelos afuera que se han incentivado, que mezclen inversión social o cultural creativa de impacto,
que mezclen incentivos a la filantropía, que mezclen inversión pública y que nos hagan crear, ¿no es cierto?, nuevos instrumentos. Yo creo que aquí hay una oportunidad enorme hoy día de mejorar también esa eficiencia de ese gasto social y convertirlo en una inversión en creatividad. Muchas gracias, Magdalena. Tenemos finalmente una pregunta para José. Estamos casi en el tiempo, pero la formulo. Es cierto que los derechos de autor son muy importantes, pero ¿cómo se pueden potenciar sabiendo que, por ejemplo, comprar un solo libro puede alcanzar los 15.000 pesos y eso tiende a generar recelo en las personas? Sí, una muy buena pregunta. Bueno, hay bastantes mecanismos y yo creo que un elemento importante, digamos, es la educación y la información respecto al derecho de autor. Hay muchos mitos. Nosotros como Unidad de Derecho de Autor hemos estado formando, hicimos una actividad que se llamó Derechos de Autor en Casa, que capacitamos a más de 1.000 artistas y creadores durante el año. Se hizo una en cada región y ahora el día viernes se lanzó una campaña comunicacional sobre derecho de autor. El derecho de autor tiene dos grandes valores que están en juego. Por un lado, es premiar al creador, porque merece un reconocimiento y el derecho de autor en esa perspectiva está establecido como derecho humano en la Declaración de Derechos Humanos en el artículo 27. Pero por otro lado también el derecho de autor tiene por objeto, mediante ese mismo mecanismo de fomentar, digamos, la creatividad, que se aumente el acervo cultural y que finalmente haya, digamos, acceso a la cultura respecto a las personas y las personas puedan acceder a un mayor contenido y a un mayor número de bienes culturales. Y por eso el derecho de autor tiene ciertos contrapesos. Entonces el derecho de autor siempre es limitado en el tiempo, dura un plazo después del cual cualquier persona puede utilizar esa obra. También, digamos, está la posibilidad de que el mismo autor pueda, digamos, establecer licencias gratuitas en ciertos casos, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si uno quiere utilizar, digamos, una obra sin fines de lucro, para fines educacionales, para fines... Eso lo decide, digamos, el propio titular, tiene la libertad de dar licencia gratuita, y además existe una serie de excepciones y limitaciones que están establecidas en la ley. Por ejemplo, para el caso de la biblioteca y museo, para el caso, por ejemplo, de derechos como el derecho de cita, se puede citar, digamos, sin pedir permiso y sin pagar, se pueden, digamos, hacer ciertas utilizaciones para fines de investigación, de crítica, de enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que siempre hay alternativas, sin perjuicio que ese equilibrio siempre tiene que estar, digamos, en constante cuestionamiento para poder, en el fondo, satisfacer tanto las necesidades de los autores como de las personas, digamos, que tienen, que deben tener, digamos, acceso a la obra finalmente. Muchas gracias, José. Estamos ya prácticamente en el tiempo, así que no nos queda más que agradecerle a todos por su asistencia, a ustedes, nuestros panelistas, por la generosidad que han tenido en compartir estos conocimientos. Yo creo que se abren nuevas vetas de la discusión. Detrás de lo que cada uno de ustedes mencionó, surgen aristas interesantes que son particularmente relevantes en momentos como los que estamos viviendo, donde efectivamente surge nuevamente esta discusión respecto de cuál es la prioridad que debe tener o no la cultura en tiempos, entre comillas, normales y en tiempos de crisis. ¿Ah? Y cómo la cultura y la creatividad fundan la base de la sociedad finalmente y por lo tanto también alimentan los procesos de innovación que son los que van corriendo a la frontera en las capacidades de crecimiento. Por lo tanto, nunca hay que perderlos de vista como parte o pilar fundamental de nuestro desarrollo económico y social. Les agradezco nuevamente, ha sido yo creo un panel muy interesante y le damos el pase, digamos, a lo que sigue del programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao, Todas. chao. Chao. Muy bien.